Gracias, Mercedes, gracias a la CONGED por esta invitación. Efectivamente ya tenemos algunos años de conocernos y de estar de alguna forma soñando juntos en este, yo le llamo apasionado mundo de la cooperación y el desarrollo visto desde diferentes miradas. Y fundamentalmente porque cuando me hacen la invitación justamente son los mismos temas que a nivel mesoamericano estamos motivando, los mismos. Y efectivamente creo que es importante ver hacia el futuro, como dice Mercedes, ¿no? O sea, aprender de lo que tenemos ahora, pero ya dejarnos un poco de las lamentaciones y sobre lo que ahora somos, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que esa es la pauta. Y en este marco, realmente para los movimientos sociales, fundamentalmente aquellos que tenemos históricamente una carga de participación política buscando un mundo mejor, en este momento es cuesta arriba. Yo quisiera, sin que esto signifique ver mucho hacia el pasado, pero como un contexto necesario de tener en cuenta, plantear varias cosas que nos parece sumamente necesario no perder de vista, ¿sí? Mercedes decía, estamos ante un cambio de época, ese es indiscutible. Y en América Latina, que me voy a centrar en lo que estamos haciendo allí, ese cambio de época, con todas sus matices, buenas, malas, está allí. Ahora hablamos en América Latina de dos corrientes de poder político. No me voy a meter a lo económico porque eso sigue estando en manos de quien lo tiene, pero de poder político. Y ya es claro que esa correlación diferenciada de fuerzas pues tiene a la región en un momento sumamente interesante de debate y de construcción. Tenemos posiblemente un 30% de países que todavía 40 posiblemente, que todavía lógicamente siguen en esa lógica de dependencia del sistema neoliberal al 100%, muy cercano, muy dependiente de lo que dice o hace Estados Unidos y me atrevería a decir de la propia Unión Europea y otros países, y en donde siguen fortaleciendo sus políticas neoliberales. Pero un gran número de países que cada 4 o 5 años lo vienen confirmando, y el último hace 2 o 3 días en Uruguay, en donde hay nuevas propuestas, algunas más radicales en términos de lo que conocemos como izquierda tradicional, otras más progresistas, otras más democráticas, pero buscando efectivamente nuevos paradigmas políticos y económicos, que es como el gran desafío. Y esto nos coloca, sin duda alguna, en una situación para mí privilegiada, pero con grandes desafíos para los movimientos sociales. Aunado a esto, pues ya se decía la crisis que nos ha dejado realmente toda una serie de consecuencias que nos está costando saberlas llevar. Fundamentalmente, y decirlo así claramente, la financiera. Pareciera que si no hay proyectos, si no hay financiamiento, nada se puede hacer. Y estamos en esa lógica, en un círculo viciado. Lógicamente, para nosotros la cooperación internacional históricamente ha sido un soporte elemental para construir organización, para construir nuevo liderazgo, ciudadanía activa, y sigue siendo muy importante. Pero una de las críticas que nos hacemos los movimientos es precisamente en estos momentos de crisis en donde la dependencia casi absoluta de lo que hacíamos dependía del proyecto y que ahora no está, estamos ante una vulnerabilidad terrible, terrible. Llegamos, organizaciones donde antes habían 40 personas, ahora hay 2, 3, ahora buscando consultorías, nos han metido en esa lógica de la autogestión, ¿verdad? Tenemos que ser autogestores, una organización de derechos humanos o política. Ya me pregunto,
cómo se puede ser autogestor. Pero en esa dinámica estamos. Y prácticamente con una baja de perfil increíble en nuestras propias agendas políticas. Y eso nos ha llevado necesariamente, yo creo que es lo bueno a veces de las crisis, que te dan un toque y te ponen en otro ambiente. Y tienes que ser más innovador, más creativo y reflexionar temas que posiblemente no eran prioridad hace algunos meses o años. Y en ese debate estamos, en ese debate estamos. En esta perspectiva, a mí sí me parece sumamente necesario e importante plantear que en esta relación global, como decía Mercedes, que me parece sumamente importante ya no ver eso norte-sur, sur-norte, porque al final los efectos que tenemos ahora con el neoliberalismo y el efecto de la crisis, ya no vemos mucha diferencia en los ajustes estructurales, en el desempleo, en la falta de perspectiva en la juventud, en la pobreza, etcétera, porque aquí mismo se está viviendo. Posiblemente con otra forma, pero es lo que históricamente hemos debatido, peleado y por la que hemos trabajado en América Latina, por ejemplo. Entonces ahora nos vemos como en temas comunes que nos pueden facilitar ese proceso de fortalecimiento de la solidaridad. Yo me atrevería a plantear algo que se ha perdido, internacionalista, que hace algunos años nos unió. Porque recordemos que muchos de las mal llamadas ONGs, porque me parece bien que nos demos otro nombre, porque en Guatemala o en Centroamérica, ser ONG ahora, no crean que es algo digno. Y tenemos a los más críticos al movimiento indígena, no pueden ver a las ONGs, el movimiento de derechos humanos, aunque todas estas organizaciones funcionan como ONGs, pero ser ONG es lo peor que hay en este momento. Es una realidad. Nos acusan de estar asumiendo roles que no nos competen, de que tenemos el dinero y por lo tanto hacemos y deshacemos como queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que también es muy discutible, pero es el debate. Entonces, mucho de lo que nosotros surgimos como ONGs surgió por relaciones eminentemente políticas y transformadoras en los años 70, 80. Que luego la coyuntura, la posibilidad de más financiamiento y demás nos transformó en otra cosa, cierto. Pero creo que esa parte que dejamos en algún momento hay que volver a recuperarla. Y no solo a nivel de allá o acá, sino incluso en nuestros propios países, en la propia región latinoamericana. Y entonces, las grandes preguntas y reflexiones, por lo menos las que ahora nosotros estamos haciendo como movimientos y pueblos indígenas en América Latina y puntualmente en Mesoamérica es, bueno, estamos en un cambio de época, pero las organizaciones como que estamos sin dar ese cambio. Hay mucho temor. ¿Temores a qué? No lo sé, pero hay muchos temores. Nos está costando, y eso no es responsabilidad nuestra, pero es un gran problema, dialogar de una manera más directa, constructiva, con estos gobiernos de transición que tenemos ahora. Es increíble. Ya no digamos con los gobiernos de derecha, ahí el diálogo nunca ha existido y no hay voluntad. Pero se supone que si hay un gobierno que busca, tenemos objetivos comunes, debería haber una posibilidad de sumar. Y es complicado. Y lo vemos con ejemplos. En Nicaragua es imposible, con ciertos sectores, no vamos a generalizar. En Bolivia sus pros, sus contras, en Ecuador. Y la gran pregunta es, nosotros generalmente decimos, es que los gobiernos no nos entienden. Y a una de las grandes conclusiones a las que llegamos 17 redes mesoamericanas es posiblemente tampoco nosotros hemos transitado en ese cambio.
y nuestros planteamientos ya no son los que van a permitir esa posibilidad de encuentro. Porque con esa lógica no nos metemos a gobierno, no nos metemos a esto y vamos a actuar desde la periferia. Todo criticamos, que es nuestra naturaleza, pues criticamos todo, sí. Creo que hay que seguir haciéndolo. Todo lo malo hay que decirlo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos implicando? Porque partimos de una realidad. A algunos nos gusta o no lo que está pasando en Bolivia, algunos estamos muy a favor de Evo, otros lo cuestionamos, etcétera, pero que se están generando cambios. En Bolivia se están generando y no podemos cerrar los ojos. En Ecuador, en Nicaragua, con todo lo que le podamos cuestionar a Daniel Ortega, en El Salvador. No lo que desde una perspectiva revolucionaria y de izquierda en la cual nos hemos formado, sí, posiblemente no. Posiblemente no es lo que soñábamos hace tantos años, seguramente no es. Pero que hay cambios, y eso no lo podemos obviar. Ahora, que hay muchos desafíos, malas prácticas, políticas que hacen estos gobiernos, que prácticamente es como que la derecha estuviera ahí, sí, y hay que cuestionarlas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para encontrar puntos en donde pongamos a disposición esas ideas transformadoras de cambio? Es lo que nos está costando. Y entonces el primer paso que nosotros por lo menos planteamos es que esa perspectiva política, incluso hasta ideológica, que hemos dejado a un lado, hay que recuperarla. Y ahora la ideología se ve desde muchos matices. Muchos tenemos el buen vivir como una buena propuesta que hay que seguir matizando, construyendo, sí, buena propuesta. Muchos tenemos el socialismo del siglo XXI como una posibilidad, con una perspectiva renovadora y eso que hay que hacerla, sí. O aquí que ha estado con más debate el tema del decrecimiento, o si nos metemos más relacionado a los derechos, a enfoque territorial, es que hay una cantidad de propuestas. Y creo que si algo hemos por lo menos intentado aclarar es que no nos perdamos en plantear si esto es lo mejor que lo otro. No, busquemos qué es lo bueno de esto, lo bueno de otro y metámoslo a nuestro proyecto político. Intentemos hacer una suma ahí de cosas, porque no todas las propuestas, vamos a decirlo así, hay cosas que sí hay que debatirlas, incluso cambiarlas, pero hay cosas buenas. Y ese debate creo que está puesto, está puesto. Vuelvo a insistir, con muchas reservas aún, con muchas reservas. Otro elemento sumamente importante, y justamente ayer en una cena que tuvimos y hoy en Corredores, es algo como, no nuevo, porque todo lo que hacemos no es que se esté inventando el agua azucarada, lo que pasa es que son nuevos momentos con posiblemente nuevas formas, pero el sentido, el objetivo es el que históricamente hemos venido construyendo, es el debate, porque nosotros lo tenemos, de cómo tener, ahí sí plantearlo de esa manera, subsistir dentro de un sistema que no aceptamos, que no es el nuestro, pero que pone las reglas. Y nuestra propuesta es, miren, si lo que nosotros queremos es movilizar, organizar a toda la población y que todo salga desde lo local y desde ahí hacer los cambios, magnífico. Ojo, no nos van a dejar. ¿Quiénes? El poder tradicional, económico, militar incluso, no nos van a dejar. Entonces, eso, para volver posiblemente a un planteamiento de nueva lucha armada, no hay condiciones y tampoco esa es la apuesta en este momento. Entonces, el gran desafío es, aceptamos el sistema como está
y tratamos de agarrarnos de algo y de ahí hacer algún cambio, pero que nos ayude a esa agenda movilizadora desde lo local, desde los pueblos que está generando, posiblemente es una alternativa. Y entonces el debate, casi en toda América Central e incluso en México, es que muchos de los movimientos sociales y de pueblos indígenas que históricamente veíamos es incursionar al sistema tradicional como algo impensable, ahora lo estamos pensando. Tenemos en Panamá uno de los movimientos sociales más reivindicativos, que es Frenadeso, por ejemplo, pero hay muchos más, que plantearon ya y generaron su partido político, ¿sí? Y han participado ya en unas primeras elecciones. ¿Les fue de la patada? Sí. ¿Mal? Sí. Pero han dado ese salto. En Costa Rica se construyó el Frente Amplio, que está construido desde una perspectiva multivisionaria, pero de izquierda, progresista, democrática, sí. Y han participado, y ahorita es la segunda fuerza. Bueno, segundo o tercero, pero no son, si decimos que el que está de gobierno ahora es progresista, los mismos compañeros nos dicen, no es así. Pero es un gobierno que rompió el bipartidismo ahí, ¿sí? Que viene desde los movimientos sociales, pero bastante light, bastante disperso, pero llegó al poder en Costa Rica. Panamá, bueno, nuevamente el Frente Sandinista, Daniel Ortega, con todo lo que nosotros, Nicaragua, con todo lo que nosotros conocemos de Nicaragua y que criticamos y todo, pero en este momento, como dicen algunos, aún con sus medidas populistas, tiene el 65-70% de aceptación. Y seguramente en las próximas gana. Él o su compañera La Chayo, como le dicen todos de cariño, pero van a ganar. Honduras es la segunda fuerza, la fuerza de izquierda, que muchos decimos que ganó las elecciones pasadas, pero no lo dejaron, pero es la segunda fuerza. De 2 diputados pasaron a 37, creo. No es despreciable. Guatemala, bueno, Salvador, el FMLN volvió a ganar las elecciones, ¿sí? Se fortaleció con un gobierno que muchos decíamos que no era ni fu ni fa, lo supieron hacer, se consolidaron. Para estas elecciones pasadas pusieron a un candidato más de partido, digamos, ganaron. Algunos dicen, con poco, sí, pero son votos, ganaron. En Guatemala creo que dentro de la perspectiva mesoamericana somos los más atrasados. Sí, la izquierda no ha levantado vuelo. Pero estamos ahora construyendo nuevos mecanismos, buscando y dando ese salto. Hay movimientos campesinos, indígenas, que han tomado la decisión sin perderse, porque yo creo que eso sí es importante, teniendo muy claro lo que es meterse en un sistema político electoral con todo lo que lo negamos y sabemos que representa, pero encontrándole puntos de acción que pueden fortalecer la agenda de resistencia y reivindicativa que ahora existe. Contra el neoextractivismo, por ejemplo. El primer gran obstáculo para la resistencia son los gobiernos municipales. Bueno, pues pongamos un gobierno nuestro y a lo mejor eso va a facilitar. Para poner un ejemplo bastante fácil de ubicar. Bueno, México, ustedes saben el problema, bueno, no problema, lo que pasa es que hasta ahora sale en los medios, lo de la masacre de Ayotzinapa que hicieron, y los 43 es lo que conocemos, pero descubrieron otra fosa con no sé si 20 o 30 estudiantes asesinados en ese periodo. Pero realmente la situación mexicana es bien complicada y nuevos movimientos que se están alzando y segura con toda esta movilización que hay ahora,
Algunos dicen que va a ser complicado, pero otros se plantean que la búsqueda es primero quitar al actual gobierno del PRI y luego buscar un nuevo proceso electoral y participar con una izquierda más renovada, menos, etcétera. Pero es una situación de cambios que estamos viviendo en Mesoamérica, para no meternos ya más al sur. Entonces, en esa perspectiva, uno de los grandes debates que hay dentro de las redes y de los movimientos es cómo nos vamos a involucrar, qué vamos a hacer. Vamos a seguir un poco esas nuestras agendas muy técnicas, de bonitos informes desde afuera y eso, que para algunos no es como suficiente, o vamos a adaptarnos, pero con lógica, con criterio, con estrategia, con todo lo que un cambio transicional necesita para sumarnos a esta nueva dinámica que existe. Y ese es el gran debate que hay. Ese es el gran debate. Hace 2 años iniciamos un proceso, y esto es parte de esa sistematización. Nos juntamos en Guatemala y luego en El Salvador 17 redes mesoamericanas. La Alianza Social Continental, Vía Campesina, de las grandes, y comenzamos a hablar de esto. O sea, dejar por un lado los temas, ¿va? Tu tema tierra, tu tema esto, no. Busquemos nuevos puntos de encuentro. ¿Cuál es la agenda política? En donde no es que vamos a venir a sumar, sino vamos a crear. Y la apuesta, y justamente ahora en enero, que es la tercera cumbre de la CELAC en San José, Costa Rica, nos vamos a volver a encontrar. Y es ya eso, buscar espacios en estos nuevos proyectos de integración, en esta nueva arquitectura política, económica, financiera que se está creando en América Latina, que nos parece sumamente importante, con todos los defectos que aún pueda tener, pero tenemos que estar ahí y construir desde ahí. Y es un debate que nos está costando mucho llegar a consensos, cierto, sí, cierto, pero hay avances. Y como me queda poco tiempo, me parece sumamente importante un elemento que también ha salido de estas reflexiones, sin dejar por un lado un poco nuestra naturaleza como organización, y que de alguna manera también estamos insertos en la dinámica de la cooperación y el desarrollo, ¿sí? De cómo mantener o cómo mantenernos cuando la mayoría tiene pocos recursos, cuando desde la perspectiva, no voy a decir norte-sur, sino los sur-sures y nortes-nortes que hay en las dos regiones, europea y latinoamericana o mesoamericana, tenemos como retos a mejorar, vamos a plantearlo así, ¿sí? Y es que precisamente por este boom de la cooperación, esa relación política se fue perdiendo mucho. No voy a generalizar porque muy pocas experiencias se mantuvieron con esa agenda de acompañamiento, de acompañar procesos. Pero en ese marco de las diversas maneras, pues mucha crítica, ¿no?, a lo que se vino construyendo. Y entonces la necesidad de replantearnos también esas relaciones, a relaciones más políticas, a relaciones que tengan otros parámetros de unidad o de consenso y de construir agendas globales, lo que le llamaste agendas globales. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos ahorita un tratado de libre comercio dentro de un acuerdo de asociación Centroamérica-Unión Europea. ¿Sí? Es más perverso desde la perspectiva de nuestro análisis que el mismo TLC con Estados Unidos, más perverso en temas. Claro, se nos vende el componente de diálogo, de cooperación, pero el componente de comercio e inversión, y en los últimos años fue imposible consensuar una postura con las redes sociales europeas.
Y la conclusión era muy simple, es que esas redes reciben dinero de la Comisión Europea, entonces no podemos ladrar a quien nos está dando dinero. Y se demostró muy fácilmente. La crisis que se está viviendo ahora acá en Europa, en España, yo no sé, pero a veces les pedimos a las organizaciones españolas en Guatemala que convoquen a explicar qué está pasando, cómo inmovilidad total, inmovilidad total. Y hay organizaciones históricas que no podemos decir que no están en la preocupación. Entonces, como que estamos en esa lógica de la subsistencia total, ¿sí? De cómo mantener nuestra oficina y demás, pero fuera de eso, no hay debate, no hay reflexión con esa mirada global, no hay. Nos está costando encontrarnos. Yo creo que esos son parte de los desafíos. ¿Cómo? Generar una mínima agenda birregional y trabajar en esa perspectiva y de acompañar procesos que lógicamente demandan una reflexión permanente. Para poner un ejemplo. Y ahora, pues esta nueva moda, yo lo voy a llamar así, que nos van a imponer nuevamente en esa transición OEDM Agenda Post-2015, que para mí es eso, ¿no? O sea, no tuvimos capacidad de lidiar con unos OEDM que eran mínimos de mínimos, con fondos supuestamente ágiles y en aumento, ahora menos, con una reducción de fondos, con toda una carga negativa de la experiencia ODM, que no sé cuáles son las reflexiones de ustedes, pero me parece que avanzamos casi nada, ¿sí? Y en donde, paralelamente a esos grandes objetivos, hay un recrudecimiento de políticas extractivistas, de saqueo, nuevas formas de saqueo, mineral, etcétera, etcétera, hacia nuestros pueblos. Esa es una gran incoherencia terrible, el tema de las deudas y demás. Y entonces la propuesta en el marco de estas nuevas agendas, primero está bien, ¿va a ser la nueva moda de la cooperación? Sí. ¿No podemos estar ajena de ello? Sí, va, órale. No lo quitemos de la agenda, pero por lo menos seamos críticos. Seamos críticos. No nos comamos el pastel así, por así encontrarle ya las cosas buenas. Posiblemente tiene cosas buenas, pero es en esa base de mantener una agenda de mínimos y no de llegar a las causas estructurales de los problemas, no. Porque ese tipo de estrategias nunca de los nunca le van a apostar a reducir brechas de desigualdad estructural, nunca. Son efectos, siempre van a ser efectos. Y la apuesta ahora, comentarles que hace 4 días concluimos un debate con la ESID en Guatemala, el famoso laboratorio de ideas, y se debatió la eficacia de la ayuda, la agenda post-2015, y fueron los mismos países participantes los que dijeron, miren, lo primero que rechazamos y debemos cambiar es la manera como nos meten en la lógica de ser país de renta media. No puede ser sobre la base economicista de PIB per cápita, no puede ser. No tiene lógica. Porque un país tiene un gran Producto Interno Bruto por una desigualdad y una pobreza del 80%. ¿Cómo se mide eso? Entonces, se está ahorita hablando de recuperar la propuesta cepalina de las brechas de desigualdad. Ellos plantean 11. 3, 4 de ellos es seguir en el mismo modelo, pero plantean cosas interesantes. Hay que completarlas, ¿sí? Pero le da un pequeño giro a ese debate que está estancado. Pero es eso, y la ESI lo tuvo que aceptar. Bueno, por lo menos los que llegaron ahí les parecía lógico de que se estuviera debatiendo. Pero si lo vemos en esa perspectiva, si algo salió muy claro ahí es que también a ellos les cuesta ver cuál es el futuro. Y entonces, en ese ámbito, de veras, hay muchos temas, que me falta solo un minuto, que tenemos que seguir hablando. Y qué bueno que se puedan abrir estas posibilidades de diálogo.
Yo creo que es algo que tuvo que pasar desde hace ya tiempo. Pero bueno, hay espacios que se están construyendo, que precisamente parte de su propuesta es eso, cómo acercarnos. Creo que deberíamos fortalecer, deberíamos promover, y eso a lo mejor quedara como algo que más adelante pudiéramos hacer, un encuentro con diferentes redes europeas, del Estado español, con las redes allá, y construir esa agenda global conjunta, o por lo menos soñar en definir 3, 4, 5 grandes cosas que nos una, pero de una manera diferente, de iguales, con horizontalidad. Creo que es algo que sí se está pidiendo. Si vamos a hacer algo, hagámoslo como iguales, y hagámoslo sobre la base de objetivos muy políticos y que recupere un poco nuestra naturaleza que nos vio nacer a muchas organizaciones hace 20, 30, 40 años. Si lo hacemos así, posiblemente vamos a tener capacidad para dinamizar y movilizar nuevos retos, nuevos desafíos en este mundo de cambio que efectivamente algunas puertas nos está abriendo, pero también nosotros tenemos que cambiar y tener otras miradas.